Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Superintendencia de Salud abrió investigación contra la EPS Salud Total por fallas en la entrega de más de 15.000 medicamentos, atención inadecuada a adultos mayores, información inconsistente y pagos inexactos de facturación. Un informe de la auditoría revela además que entre noviembre de 2023 y abril de 2024, esta EPS realizó anticipos a su proveedor de medicamentos, Audifarma, utilizando recursos que no estaban destinados para ese fin. El gobierno nacional suspendió los diálogos con la guerrilla del ELN tras el atentado terrorista contra la base militar de Puerto Jordán en el departamento de Arauca, que dejó 2 soldados muertos y 29 heridos. La delegación de paz del gobierno aseguró que tras el ataque, la viabilidad del proceso de los diálogos está severamente lesionada y que su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación de paz por parte de este grupo al margen de la ley. Entre tanto, el ejército confirmó que de los 24 soldados trasladados al hospital militar, 6 permanecen en estado crítico. Los cuerpos de los 2 soldados asesinados serán trasladados al Valle del Cauca y al departamento del Caquetá, donde serán entregados a sus familiares. La gobernación de Arauca ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien ayude a ubicar a los implicados en el atentado. La decisión se tomó tras un consejo de seguridad en el que se reiteró además la recompensa de 4.000 millones de pesos por los máximos cabecillas del ELN. Un niño de 9 años resultó gravemente herido luego de que una mina explotara instalada por el ELN en una de sus manos. El hecho tuvo lugar en el municipio de Medio San Juan, en el departamento del Chocó. Hoy se llevará a cabo una nueva jornada nacional de movilizaciones convocadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores FECODE y la Minga Indígena para apoyar las políticas y reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Bogotá la concentración será en la Plaza de Bolívar a las 11 de la mañana. En Cali el punto de partida será el Parque de las Banderas hacia las 9 de la mañana y en Medellín las movilizaciones iniciarán a las 10 de la mañana en el Parque de las Luces. Continúa la emergencia en Atagaima, en el departamento del Tolima, por el incendio forestal que no ha podido ser controlado pese a los esfuerzos de los campesinos y el apoyo de la Fuerza Aérea. Los habitantes de la zona aseguran que las llamas alcanzan hasta los 9 metros. Entre tanto, la gobernación de Nariño denunció que 25 de los 64 municipios del departamento reportan desabastecimiento de agua potable por la sequía, por lo que pidió la ayuda en las últimas horas a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El actual secretario general del Senado, Gregorio El Hash, será el candidato del presidente Gustavo Petro al cargo de procurador general. El Hash Pacheco competirá con Germán Bargón Cotrino, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia, y con Luis Felipe Henao, el seleccionado por el Consejo de Estado. La elección, recordemos, estará a cargo del Senado de la República. La economía colombiana creció 3.68% en julio, según el DANE. Es el segundo mejor crecimiento del 2024, luego del aumento del 5.70% registrado en el mes de abril. El alcalde Alejandro Char declaró la calamidad pública en Barranquilla para atender a las cerca de 1.000 familias que resultaron damnificadas por el vendaval del pasado lunes, que alcanzó vientos de hasta 79 kilómetros por hora. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Tengo una invitación muy especial a una exposición. Se llama La Radio, Reliquias y Futuro. Una visión de lo que fue la radio de ayer y la radio de hoy. Tendremos una serie de conferencias muy importantes. Estás una escuchando visión de lo que es el Mañanas medio que ha Blue. construido el país en 95 años. Comienza a amanecer muy temprano, 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Ya, para quienes están conectados en el canal de YouTube, aquí estamos listos para acompañarlos durante esta mañana que va a ser seguramente movida por cuenta de las manifestaciones convocadas por el gobierno, por organizaciones afines al gobierno. Arrancarán a las 9 de la mañana en algunas ciudades, a las 11 de la mañana. En el caso de Bogotá, el destino es la Plaza de Bolívar. Noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora. Temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz jueves de movilizaciones, pero en redes sociales la principal tendencia es una a modo de burla. En Colombia el tema de conversación es Saade por Alfredo Saade, el pastor que dice anoche el noticiero de RTBC es el principal testigo y el principal informante del plan con el que quieren matar al presidente de la República, Gustavo Petro. Fue una entrevista en el sistema de medios públicos en el
el que si bien el pastor dijo que no va a decir sus fuentes porque son confiables, pero requieren de seguridad, aseguró que primero el plan era envenenar al presidente y luego la historia de las volquetas cargadas con dinamita que le contó el mismo presidente al país, Camila, hace una semana. Ya les voy a contar porque esto es un poquito un giro de la denuncia del presidente. El presidente había dicho que era la DEA en Estados Unidos la que le había informado de un plan terrorista para matarlo con unos explosivos, ¿cierto? Y habló de una volqueta. Después el presidente dice... Y habló de plata desde Dubái y esmeralderos metidos para eso. Exactamente. Y ahora resulta en que el informante y la gran revelación es el pastor Saade, la verdad, a quien pocas personas se toman en serio. Sí, y hay muchas burlas alrededor de eso, Néstor, incluso hay memes y muchas preguntas de dónde están las pruebas de esa denuncia que hace el pastor Saade, que solo cuenta en la entrevista que lo contactaron en un aeropuerto, una fuente muy confiable para decirle que el plan era primero envenenar al presidente y luego la historia de las volquetas. Hay muchas preguntas de esa denuncia en redes sociales. Porque, entre otras cosas, Camila, el pastor Saade, que era uribista y se volvió petrista, sí, que era pastor y se volvió contratista del gobierno Petro. Sí, eso también se lo están recordando en redes sociales. El pastor Saade, contrato con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Quiero aportarle un dato. El pastor Saade no es pastor. El pastor Saade es un señor que se presenta como líder cristiano y que dice que es pastor que es una figura amplia, puede ser de qué rebaño. Montó una iglesia de garaje que se llama Levántate, pero el pastor es un activista político, primero de la derecha y ahora de la izquierda. Ya van a escuchar ustedes la supuesta denuncia, porque lo del pastor Saade es: me dijeron que alguien dijo, que alguien escuchó qué, y qué pruebas hay, ninguna. Y obviamente le abren los canales públicos por cuenta de la ideología. Sí, señor, hablando del gobierno, no solo esta tendencia, también numeral, la pensional se defiende, que es como se está promoviendo a través de redes sociales, desde centrales de sindicatos, también de centrales obreras, junto a los maestros de FECODE y al Pacto Histórico. La marcha de hoy está convocada, Néstor, en al menos 11 ciudades del país. Arranca entre las 9 y las 11 de la mañana, dependiendo la ciudad, y es la marcha del petrismo para defender la reforma pensional. Muchos en el Pacto Histórico están diciendo que esta es la marcha de las canas, porque tiene esa bandera que será la primera de muchas marchas que ha convocado el gobierno. También es tendencia, mire, más del gobierno, Gregorio El Hach, porque en redes sociales también hay preguntas de cómo el presidente Petro decidió que ese sea su candidato para procurador. ¿Qué pasó con ese, se acuerda? Concurso y convocatoria para que se postularan hojas de vida y que de esa convocatoria iba a salir el elegido. Pues de nuevo, esa convocatoria, esa lista, esa entrega de hojas de vida quedó atrás porque el elegido es un hombre también muy político, Gregorio El Hach, el secretario del Senado de la República. Que el pacto histórico, que el gobierno de Petro iba a despolitizar la Procuraduría, y ponen al secretario general del Senado, que obviamente no es la antípoda de la política. Camila, gracias. Las 5 de la mañana, 38 minutos. La interrumpí, me iba a decir falta una. Le iba a decir uno último, muy rápido. Hoy es el segundo día de tendencia. En el cuarto lugar, numerar ELN y Puerto Jordán. La gente está aplaudiendo la decisión del gobierno por ahora de suspender los diálogos. Siguen siendo muy virales los testimonios, los videos y la atención a los militares en Arauca. Muy bien, son las 5 de la mañana, 38 minutos. La historia increíble del pastor Saade, que termina convertido supuestamente en el informante, en el testigo del gobierno para demostrar que hay un asesinato, un plan de matar al presidente Gustavo Petro. Yo creo que estos planes de matar a un presidente hay que tomárselos en serio. Lo que pasa es que el pastor Saade, repito, que tiene una trayectoria política de ir y venir, no es el testimonio que uno esperaba. Sobre el pastor Saade y su denuncia de anoche, Miguel Garzón. Muy buenos días, Néstor. Imagínese este escenario. Anuncian en la tarde que se va a hacer una entrevista, que se va a pasar una entrevista por RTBC en la que el testigo estrella o la persona que tiene la información, una información que todavía no se había presentado, le iban a hacer una entrevista por RTBC para todo el país. La sorpresa llegó cuando apareció en pantalla el controvertido pastor cristiano Alfredo Saade, que fue, recordemos, precandidato presidencial por la Colombia Humana y que se alcanzó a posesionar como director del Instituto del Agua para La Guajira de la cuestionada Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que pues después un ente que fue tumbado por la Corte Constitucional. Dijo Saade que al mandatario lo quieren envenenar, esto contrario a lo que ya se había dicho, que iban a atentar contra el presidente Gustavo Petro con un camión lleno de dinamita.
aprovechó el pastor Saade para criticar a los medios de comunicación y decir que esta versión iba a ser desvirtuada por lo que ya se había hablado del presidente Gustavo Petro. A mí no me hablaron de atentado con armas, a mí me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente de la República, porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido el presidente, donde no lo bajan de borracho y de drogadicto. Y agregó el pastor Saade que, de acuerdo a su fuente, lo que buscan con el presidente es que no sigan el cargo antes de que se acabe el año, o sea, ya sea muerto o destituido, haciendo referencia obviamente al proceso que se lleva en el CNE sobre los topes sobre su campaña. Dijo el pastor que no va a revelar los nombres de sus fuentes, pues, para mantenerlos en el anonimato. Y han sido claros también, Holman, y Colombia entera, ellos han sido claros en decir que el presidente antes de diciembre tiene que salir de la presidencia de la República. O sea, cuando a mí me lo dicen, o sale en un cajón o sale destituido por la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, con todo el proceso que le está llevando el CNE. Estas declaraciones del pastor Saade, pues bueno, el pastor cristiano que no es pastor, realmente allí en la iglesia Levántate de Valledupar ha generado toda clase de reacciones en las redes sociales. Inclusive dicen algunos que esta interceptación la realizó con el software determinado Pegasus, haciendo referencia al software llamado Pegasus. Muy bien, Miguel, gracias. 5:42. Claro, en redes sociales se viraliza porque no suena muy serio. Este pastor Saade, para decir la verdad, no es el epítome de la política seria, no es un pastor. Él dice que es un líder cristiano, que es una figura un poquito diferente. Había aspirado a la alcaldía de Valledupar en el año 2019 por el Centro Democrático, se volteó en campaña, se volvió petrista, el gobierno Petro le da un contrato y él presenta para justificar ese contrato un informe de otro contratista. Por eso lo está investigando la Procuraduría. 5:42. Gregorio El Hach será oficializado esta mañana como el candidato del presidente en la terna a la Procuraduría. Es el nombre puesto por el gobierno nacional, el presidente que había abierto un concurso para que se inscribieran quienes aspiraban, independientes, para no politizar la Procuraduría. Finalmente se pasó por la faja ese concurso que él mismo abrió, una convocatoria de méritos, y decidió ternar a uno que no estaba en el concurso, que es el secretario del Senado, Gregorio El Hach, un hombre amigo de diferentes partidos políticos, y esa es la jugada. El presidente cree que puede enfrentar a los candidatos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Está lista la terna para Procurador General de la Nación. Como lo había anticipado Blue Radio, Gregorio El Hach Pacheco, actual secretario general del Senado de la República, fue elegido por el presidente Gustavo Petro como su candidato a la Procuraduría. Esa decisión la tomó el mandatario luego de una reunión clave en la Casa de Nariño con el actual secretario general. El nombre de El Hach no estaba en la lista de 21 precandidatos que se presentaron a la convocatoria pública y que pasaron los requisitos legales y constitucionales, en la que sí estaba el abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, que aunque es cercano, tiene menos fuerza política que el secretario del Senado. La elección del Hach se une a la del exministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, quien fue ternado por el Consejo de Estado, y al del exsenador y expersonero de Bogotá, Germán Barón, candidato de la Corte Suprema de Justicia. Ahora deberá ser el Congreso de la República quien elija al próximo Procurador General. Sin embargo, el nombre que pone el presidente Gustavo Petro sobre la mesa para reemplazar al actual procurador Margarita Cabello cuenta con fuerza en el legislativo, pues es un viejo conocido del presidente Gustavo Petro, pero también de los políticos colombianos. Catherine, gracias. 5:44. El director de inteligencia del Gobierno Nacional estuvo en un debate de control político en una comisión de inteligencia y contrainteligencia, un debate reservado, al final del cual revela que no hay pistas de que en el gobierno anterior se haya comprado el software de Pegasus, que es otra de las denuncias del presidente, que lo compraron con plata, $11 millones, cuya procedencia no es clara, y que lo utilizaron, dice el presidente Petro, para chuzarlo a él y para chuzar y espiar a líderes del movimiento social del año 2021. Lo desmiente el propio director de inteligencia del gobierno, nombrado por él, el doctor Lemos. Hay un gran indicio que sí hubo chuzadas, por ejemplo, la misma demanda que hay o que ganó Cajar contra Colombia,
donde condenaron incluso al Estado colombiano para reformar la ley de inteligencia. Es decir, no hay indicio de que se haya usado Pegasus, pero eso no quiere decir que no se haya comprado o que se haya hecho algo. No, lo contrario, que se haya usado, esa demanda dice que sí se pudo haber usado, así sea Pegasus o cualquier medio tecnológico. Lo que no hay indicio es que se haya comprado. No hay indicios, dice Jorge Lesmus, repito, es el director de inteligencia, a diferencia de lo que había dicho el presidente Gustavo Petro. En el mismo plan, y son funcionarios públicos, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, hablando de la instrucción del presidente para investigar dentro de la policía todo alrededor de los espionajes ilegales. Una vez el señor presidente hizo el anuncio, estructuramos una línea investigativa al interior de la policía y la policía tiene toda la disponibilidad y la disposición para contribuir con lo que requiera la Fiscalía General de la Nación. Estamos abiertos a apoyar estas investigaciones. La más interesada es la institución. La policía de momento ha dicho no hay rastros de que se haya comprado Pegasus, lo dice la DIPOL en un comunicado oficial. Son las 5:46. Este tema del golpe de Estado, del espionaje, es una de las razones de las movilizaciones de hoy jueves. Llegó el 19 de septiembre, es el día en que el petrismo, el gobierno, intenta sacar a miles de personas a la calle de sus afectos políticos, organizaciones sociales, el pacto histórico, las mingas por todo el país, para protestar o para apoyar al gobierno y protestar contra una eventual decisión en contra de las reformas que quiere el gobierno. Del pacto histórico, la senadora Gloria Flores. La reforma pensional creó un pilar solidario del que hoy se benefician más de 500.000 adultos mayores y que en el 2025 se extenderá a 3 millones de beneficiarios. Enfrenta más de 100 demandas en la Corte Constitucional, promovidas por sectores que pretenden mantener un sistema y la reforma pensional, cuya suerte depende de la Corte Constitucional, efectivamente pende de un hilo por cuenta de varias demandas, porque fue una reforma mal tramitada en sus formas en esa etapa final en la Cámara de Representantes. Es uno de los motivos por los cuales bautizaron la de hoy como la Marcha de las Canas. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. No pasarán. Con esta arenga desde el pacto histórico, el gobierno, las centrales obreras, los diferentes sindicatos, organizaciones sociales y civiles están convocando para hoy a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar a una concentración que han denominado Marcha de las Canas. Inicialmente, la propuesta fue hecha por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, pero se fue extendiendo a todos los sectores del gobierno y al que se han sumado no solo la defensa de la reforma pensional que actualmente está siendo estudiada por la Corte Constitucional, sino también la defensa del gobierno de lo que ellos han considerado presiones para ejercer un golpe de Estado e incluso un plan para asesinar al presidente de la República. Sin embargo, aunque se ha contado con el apoyo de sectores como la CUT, FECODE, la USO o incluso los mismos congresistas oficialistas, desde la CTC han hecho un mensaje de que no participarán en esta movilización por respeto a la independencia de la central obrera. Desde la oposición insisten que el gobierno, más allá de querer defender sus reformas, lo que buscan es sabotearla. Incluso han presentado la denuncia de que durante el debate de la reforma pensional el pasado 14 de junio se violó el principio de publicidad, ya que no se entregó la copia física del proyecto de ley aprobado en Senado y que iba a ser acogido por la Cámara, a pesar de que se habían gastado $1 millón en fotocopias solo para garantizar que el proyecto se hunda en la Corte Constitucional y seguir arengando y calentando el país. Andrés Carmona, Blue Radio. Y hoy será, sí señor, un día caliente, 5:49, hay una noticia de última hora. El Parlamento Europeo está reconociendo en este minuto a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Enrique Rodríguez. En un texto, buenos días Néstor, en un texto que no es vinculante y que ha salido adelante con los CIEs del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha. La resolución, aprobada con 309 votos a favor y 201 en contra, así como 12 abstenciones, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y reclama a la Unión Europea y a sus 27 Estados miembros, quienes tienen la competencia en política exterior, que se unan al reconocimiento a González. Recordemos que ese reconocimiento
no se ha producido por ninguno de los Estados miembros, y aquí en España particularmente ha sido motivo de debate entre el gobierno y la oposición, ya que el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a llevar a cabo ese reconocimiento, señalando que es la política establecido por la Unión Europea. En cualquier caso, Edmundo González Urrutia obtiene este reconocimiento por parte del Parlamento Europeo, pero no tiene más allá que un recorrido puramente simbólico, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y a propósito de Venezuela y de Edmundo González, está mostrando ante el mundo el gobierno de Maduro, la dictadura, una carta firmada por Edmundo González en la que dice reconocer el resultado electoral del 28 de julio. Esa carta, dice Edmundo González, fue firmada a través de coacción. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día. Mira, el documento o la carta tiene 2 hojas y la firma de 3 personas. La de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, la de Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición, y la de un testigo no identificado, pero que podría ser el embajador de España acá en Caracas. Y básicamente lo allí redactado y firmado el pasado 8 de septiembre gira en torno al reconocimiento de las instituciones del Estado venezolano y el respeto a las decisiones que de allí surjan. Y una de esas decisiones es el fallo judicial del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro. En otras palabras, que Edmundo González Urrutia acepta con su firma el resultado del 28 de julio y que además, una vez fuera de Venezuela, limitaría su actividad pública. Y aunque González Urrutia insiste que su firma allí fue bajo presión, que estando en la residencia del embajador de España horas antes de salir de Venezuela, llegaron Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el documento, pues el presidente del legislativo amenaza ahora con sacar más pruebas que desmientan esa afirmación. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. No es esto lo único que tenemos más cosas. Aquí hay coacción, o aquí. El embajador de España es cómplice de la coacción. Ahí está leyendo y firmando. En el mejor de los casos para usted es un cobarde. Porque a mí no hay poder humano sobre este planeta que me obligue a poner mi nombre en algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Jorge Rodríguez insistía que un interlocutor de Edmundo González los contactó y por eso llegaron a la residencia del embajador de España, que en esas horas supieron que él quería asilarse y comenzaron las diligencias, que fueron 2 reuniones presenciales y otras varias vía telefónica, y que al final surge el documento sin presión de que fuese firmado. Y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Punto final. ¿A qué sentencia se refiere? A la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó el resultado emanado del Consejo Nacional Electoral. Además del documento, Néstor, se mostraron fotografías dentro de la Embajada de España aquí en Caracas. Se ve a González Urrutia, se ve a Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al embajador de España aquí en Venezuela. Y además se mostró el video en Maiquetía cuando Edmundo González abordó el avión de la Fuerza Aérea Española el pasado 8 de septiembre, Néstor. Santiago, gracias. Si lo hicieron firmar coaccionado, como dice él, de todas formas, muy diferente la actitud a la de María Corina Machado, que ha resistido todas esas presiones del régimen. Las 5:53, mucha atención. En Bogotá, como si volviéramos al pasado, volvieron a aparecer disidentes de las FARC. En la zona rural, en la zona de Sumapaz, pintaron grafitis alusivos a la Segunda Marquetalia, como si no hubiesen pasado 20 años desde la época de las pescas milagrosas. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor, y el hecho se registró exactamente en la vereda Alto Caicedo, en el corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz, aquí en Bogotá. 3 hombres fuertemente armados, vestidos de negro y con capuchas, detuvieron una camioneta que se movilizaba hacia la capital del país. Según testigos, estos encapuchados amenazaron a los ocupantes del vehículo y posterior a esto empezaron a pintar los grafitis con pintura naranja con el siguiente mensaje: Segunda Marquetalia frente 53. La localidad 20, Néstor, es la de Sumapaz, perteneciente a la zona rural de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Sobre la presencia de estos delincuentes en zona rural de Bogotá se pronunció el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, diciendo lo siguiente: lo ocurrido no puede volver a pasar, no podemos permitir que las personas sumapaceñas revivan la violencia que por años les ha afectado tanto lo individual como en lo colectivo. Al momento de los hechos ocurridos, hoy nos coordinamos con la fuerza pública para asegurar la integridad de la comunidad y de quienes fueron intimidados, Néstor. Felipe, gracias. 5:55. La economía colombiana entrega una buena noticia: crecimiento del pasado mes de julio, que es uno de los más altos de los últimos meses.
3.68%. El anual, el porcentaje de julio fue equivalente a eso, un crecimiento que entrega el DANE muy jalonado por el sector agropecuario y por las obras públicas. No se recuperan todavía la industria manufacturera ni el comercio. Lo celebra el gobierno, declaración del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se viene mostrando un proceso de recuperación de la actividad económica. Las distintas entidades han venido mejorando los pronósticos del final del año. El Banco de la República, recuerden ustedes, empezó con una versión de 0.9, hace 3 meses subió a 1.4, ya está en 1.8. El Ministerio de Hacienda está con 1.7 hace rato, pero ya es hora de hablar de que podemos Y la terminar cifra la reveló el DANE en momentos en que el gobierno hace esfuerzos por poner en marcha un plan de reactivación económica que lideró en las últimas horas en la Casa de Nariño la directora del DAPRE, Laura Saravia, informa Marcela Peña. Néstor, buenos días. Varios de los congresistas de las comisiones económicas del Congreso fueron invitados a una cumbre en Casa de Nariño, pero contrario a lo que la mayoría podría esperar, nadie habló ahí del lío para sacar adelante el presupuesto del 2025. De lo que se habló fue del plan de reactivación económica del gobierno liderado por la directora del DAPRE, Laura Saravia. Hace 6 semanas en Manizales, el gobierno lanzó un plan de trabajo para impulsar el despegue de la economía y desde entonces ya logró un acuerdo con la banca para otorgar créditos por 55 billones de pesos adicionales y hoy está buscando acercamientos con distintos sectores para encontrar nuevas estrategias. La feliz coincidencia para el gobierno es que ayer mismo el DANE reveló que la economía creció 3.68% en julio, un hecho positivo luego de varios meses creciendo poco o nada. Pero no todo fueron felices coincidencias. De esa reunión, varios congresistas salieron a una con el Ministerio de Hacienda para hablar del lío del presupuesto y no hubo ningún avance. Hoy se vuelven a reunir. Marcela Peña, Blue Radio. Y a propósito, Marcela, de economía, el dato, la cifra de hoy, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El mundo hoy empieza a acomodarse al nuevo ciclo de política monetaria en Estados Unidos. La Reserva Federal, que es el banco central más poderoso del mundo, hizo lo que esperaban todos en los mercados, reducir la tasa de interés, y lo hizo en 50 puntos básicos hasta un rango entre el 4,75 y el 5%. Ese recorte fue más grande de lo que esperaban muchos en los mercados porque la inflación ha venido descendiendo, generándole espacios a la Reserva Federal para, con menores intereses, evitar que la economía se frene demasiado o caiga en recesión. Para analistas, esta medida le quita ciertas presiones al movimiento del dólar en el mundo y permite que otros bancos centrales, como el Banco de la República de Colombia, tengan más espacios para seguir recortando sus tasas de interés. Es de recordar que en varias oportunidades el emisor colombiano ha manifestado que a veces no ha podido bajar más rápidamente los intereses hasta que la Reserva Federal no arrancara sus recortes. Esto por un tema de diferenciales de tasas que, si no se manejan bien, pueden subir mucho al dólar, generando inflación. Pero si las condiciones de Colombia lo siguen permitiendo y con una Reserva Federal encarrilada, el Banco de la República encontraría entonces ahora más argumentos para estimular nuestra economía, bajando mucho más sus tasas de interés. Por todo esto es que las decisiones de la Reserva Federal son tan relevantes para la economía global. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Creciste en un entorno de pelea, de discusión. Si viste que tus papás se trataban feo, había infidelidad, había alcoholismo, es normal que tu cerebro se haya acostumbrado a vivir siempre en alerta, a estar siempre pendiente de cuándo viene el peligro para tener que esconderse o defenderse. Y por eso ahora que eres grande y tienes tu propio hogar, te la pasas en alerta, te la pasas buscando, revisando, reclamando. Eres de las que las personas dicen que pareces un fosforito, que siempre estás buscando problema, que nada te gusta, que siempre hay un imperfecto. Mujer, yo te entiendo porque yo era así, crecí en un entorno muy violento y eso me hizo mantener mi cerebro siempre activo, siempre en alerta, buscando defenderme. Y ahora, pues ya no necesito eso y me costó mucha terapia, ¿sabes? Poder descansar y me hubiera gustado tener la tranquilidad que tengo ahora y por eso en mi libro El arte de ser esposa te comparto cómo puedes llegar a desactivar ese malestar y a tener paz contigo y en tu casa. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad.
El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es el 19 de septiembre, el jueves de las movilizaciones del gobierno, que arrancan a las 11 de la mañana en diferentes zonas del país. Ya les voy a contar, organizaciones cívicas, sociales, sindicales, mingas, organizaciones étnicas, intentan dar una demostración hoy de calle, que es como lo llama el presidente Petro, con el eslogan de no pasarán. El presidente intentando, el gobierno, sus afectos, intentando presionar a la Corte Constitucional, que debe tomar una decisión sobre el futuro de la reforma pensional, regular aprobada por el Congreso, con muchos problemas de forma, y que se podría caer. Intentan presionar por eso a la Corte Constitucional. Ya les vamos a hablar de lo que se juega a partir de hoy. El presidente Petro sigue con la tesis del golpe de Estado, y también ese es uno de los motivos de las banderas de las movilizaciones que hay hoy por todo el país. En Bogotá será a las 11 de la mañana. Si ustedes pueden evitarse el centro de Bogotá, porque las movilizaciones llegan a la Plaza de Bolívar, es mejor que piensen en rutas alternativas. Amanecemos hoy jueves en modo suspensión de los diálogos con el ELN por cuenta del atentado terrorista contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Finalmente, el gobierno decidió no romper la mesa de negociaciones, sino suspenderla, que es un paso intermedio, intentando darle al ELN una última oportunidad. Ya habían dejado pasar decenas de ataques, secuestros y chantajes, pero finalmente fueron los explosivos de Arauca, por la magnitud, por la barbarie, por lo sangriento del ataque, lo que provoca que el presidente Petro, con su equipo, con los negociadores, inclusive con los países garantes, decida la suspensión de los diálogos. Desde Washington, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dice que hay que redoblar esfuerzos y la presión militar contra el ELN. Dicen los negociadores del gobierno que matar a esos dos soldados, a esos dos muchachos, dejaron heridos graves a 31, lesiona severamente la credibilidad que debe haber alrededor de un proceso de paz. Vamos a hablarles del ELN, vamos a hablarles de las manifestaciones de hoy jueves, de los heridos a propósito en el hospital militar en Bogotá. Hay 24 hospitalizados, 5 se encuentran muy graves esta madrugada en una unidad de cuidados intensivos. Hay una noticia de última hora. Europa acaba de reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. Vendrán decisiones individuales ahora de los 27 países miembros de la Unión Europea sobre qué hacen con Nicolás Maduro, sobre qué hacen con Venezuela a partir de enero, cuando debería ser la posesión de este señor Edmundo González, que por otro lado es el motivo de la gran controversia, porque apareció una carta de 2 páginas firmada por él, aparentemente voluntaria, dice el régimen de Maduro, declaración en la que reconoce la autoridad del Tribunal de Justicia y reconoce a Maduro como el ganador de las elecciones del 28 de julio. Es decir, Edmundo González le da un golpe durísimo a quienes sostienen que él es el presidente legítimo. Tenemos noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy se podrá reabrir el restaurante Andrés Carne de Res, el de Chía, después de cumplir la sanción por el accidente de la bailarina Laura Villamil. La artista que en uno de los shows se quemó, el Ministerio de Trabajo investigó por condiciones de seguridad, finalmente se levantaron las sanciones. Y les voy a hablar de la increíble elección del presidente Petro, que finalmente decidió que su candidato en la terna de la Procuraduría será el actual secretario del Senado, don Gregorio El Hash. El símbolo de los políticos, de la politiquería, será el representante del presidente, que decidió de un plumazo saltarse todos los métodos que él mismo había creado. Con polémica jurídica inclusive, el presidente Petro hizo inscribir candidatos, había elegido, se había inclinado por uno de sus candidatos, Héctor Carvajal, finalmente le hicieron conejo, y para ganar, para no dejar que ganen los candidatos o del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, finalmente el presidente pone el nombre del Hash, con el que considera podría ganar esta batalla política alrededor de lo mucho que se está jugando allí.
el Hach efectivamente, con mucha experiencia en el manejo del Congreso, podría conseguir votos, no sé si los suficientes. Hoy aparece muy cercano a Efraín Cepeda, el presidente del Partido Conservador, que queda, por supuesto, en una encrucijada. El gobierno acusa a Cepeda de participar en un golpe de Estado y ahora Cepeda parece cercano al candidato del gobierno en esta terna para la Procuraduría. 6:05 a.m, vamos a hablarles en segundos de estas batallas políticas, pero hay buenas noticias para la economía, que creció en julio pasado algo más de 3%, según el DANE, que es el segundo mejor crecimiento de este año 2024. El mejor había sido el de abril, cuando hubo un crecimiento superior al 5%. En julio, un crecimiento jalonado por el sector agroindustrial, por el sector público, muy deteriorado todavía el comercio y la industria manufacturera. En economía, el mundo movido hoy por la caída de las tasas de interés ordenada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que bajó 500 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual, las tasas de interés, seguramente una caída de los intereses que se sentirá también en la economía colombiana. Tenemos noticias en segundos de los vendavales, de los incendios producto del fuerte calor, de las altas temperaturas. En Bogotá esta mañana incendios en Suba, en Mondoñedo y por la salida hacia Tolemaida, la salida hacia Melgar. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Ochar, declaró calamidad pública en Barranquilla porque ya son miles las familias damnificadas por el vendaval de esta semana. Así que tenemos novedades sobre el tema del clima. Esta mañana amaneció lloviznando en algunos sectores de Bogotá, alguna llovizna que se agradece. Las lluvias fuertes comenzarán a finales de este mes de septiembre. Aquí estamos, los acompañamos en este jueves de marcha 19 de septiembre. Hoy es el cumpleaños 68 de doña Amparo Grisales, una de las leyendas de la televisión colombiana. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Muy lamentable, pero muy lamentable que el gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, le quedó grande la seguridad ciudadana, la paz en el país, porque esa paz total no existe mientras se siga construyendo desde un escritorio y no desde el territorio. El gobierno nacional acaba de suspender los diálogos con el ELN. Durante estos meses el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. El proceso de diálogo queda suspendido, su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del Ejército de Liberación Nacional. La gota que derramó el vaso fue el atentado que cometió el ELN contra la base militar en Puerto Jordán, en Arauca. El comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides, presentó un balance de soldados afectados. Tenemos un total de 31 afectaciones, de las cuales hay 2 soldados asesinados por esta arremetida terrorista. Ellos son el soldado profesional Byron Andrés Correa Vargas, oriundo de Florencia. Igualmente, el soldado profesional Julián Patiño Arango, oriundo de la ciudad de Cali. A bordo del hospital militar tenemos a 18 de nuestros soldados, 3 oficiales, 6 suboficiales, 6 soldados profesionales y 3 soldados regulares. Y por esto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, también ordenó incrementar la ofensiva militar contra este grupo ilegal. Las fuerzas militares han desarrollado operaciones contra todos estos grupos, de manera que ahora, frente a esta clara demostración del Ejército de Liberación Nacional, que no tiene ninguna disposición de paz, los esfuerzos de las fuerzas militares igualmente tienen que redoblarse. Inteligencia militar apunta que el ataque en la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, fue ordenado por Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, cabecilla del Frente Domingo Laín del ELN. Por su parte, ya hay una recompensa de hasta 600 millones de pesos por información que lleve a su captura. Además, hubo un pronunciamiento por parte de la viceministra de Defensa, Daniela Gómez. No desfallecer ni un solo minuto en la ofensiva contra el ELN para evitar justamente que se sigan perpetrando estos actos terroristas en lugares como Arauca, Norte de Santander y otros departamentos. El presidente de Fedegan y negociador del gobierno, José Félix Laforí. Este es un nuevo portazo que le da el ELN a las posibilidades de construir escenarios de paz a partir del diálogo, por supuesto con transformaciones en los territorios. Creo que no lo entendieron, creo que no entendieron el espacio que abrió un
gobierno de corte y de izquierda. María Alejandra Patiño, la hermana del soldado Julián Patiño, asesinado en el atentado del ELN. Se sentían abandonados, se sentían muy solos, que realmente era solo entre ellos y que lo que Dios quisiera y los guardara de todo mal y peligro. Este es el relato de uno de los soldados que sobrevivió al ataque terrorista del ELN. Cayó adelantico como a 50 metros y en ese momento la onda de la segunda explosión me rompió la cabeza. Y mientras el gobierno aumenta las operaciones ofensivas contra el ELN, este grupo ilegal sigue atacando a la población civil. Un niño de 9 años resultó gravemente herido luego de que le explotara en una de sus manos una mina antipersonal que encontró cuando estaba jugando a orillas del río en el municipio Medio San Juan en Chocó y que había sido instalada por el ELN. El niño fue evacuado por las fuerzas militares que le salvaron la vida, pero tiene graves heridas en su rostro, en la mano, en el tórax, en el abdomen y en otras partes del cuerpo. Ante la acusación hecha por el presidente Gustavo Petro por la compra y uso del sistema Pegasus para realizar chuzadas, hubo un pronunciamiento por parte del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemos, el cual no descarta que haya habido espionaje. Hay un gran indicio que sí hubo chuzadas, por ejemplo, la misma demanda que hay o que ganó Cajar contra Colombia, donde condenaron incluso al Estado colombiano para reformar la ley de inteligencia. Ante las investigaciones también se pronunció el general de la policía, William Salamanca. Una vez el señor presidente hizo el anuncio, estructuramos una línea investigativa al interior de la policía y la policía tiene toda la disponibilidad y la disposición para contribuir con lo que requiera la Fiscalía General de la Nación. El presidente Gustavo Petro eligió su nuevo candidato para la terna nuevo procurador general. Se trata de Gregorio El Hach Pacheco, secretario general del Senado, quien competirá por ser jefe de Ministerio Público con Germán Barón Cotrino, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia, y con Luis Felipe Nao, el seleccionado por el Consejo de Estado. La decisión final la tomará el Senado y el elegido reemplazará en enero del 2025 a la actual procuradora Margarita Cabello. Se espera que hoy seguidores del gobierno, sindicatos, centrales obreras e incluso diferentes organizaciones de pensionados participen en la movilización. El presidente de la CUT, Fabio Arias. Vamos a salir a la calle. Ese es el mandato de esta asamblea. Defender al gobierno, rechazar el golpe, defender la democracia, defender las reformas sociales, la paz y la unidad. Por eso nos movilizaremos en Bogotá. A partir de las 11 de la mañana nos concentraremos en la Plaza Bolívar. Sin embargo, también será una semana movida para la oposición, ya que 3 días después, el próximo domingo, convocarán a varias movilizaciones en contra de las reformas sociales y en contra de lo que el presidente ha hablado de un golpe de Estado blando. Y han sido claros también, Holman, y Colombia entera, ellos han sido claros en decir que el presidente antes de diciembre tiene que salir de la presidencia de la República. A través de la televisión pública, el pastor Alfredo Saade se mostró como el testigo que tiene las pruebas para el plan de asesinato que le tendrían al presidente Gustavo Petro. Dijo que no sería con armas, sino con veneno. A mí no me hablaron de atentado con armas. A mí me hablaron sobre un atentado con envenenamiento. El pasado 14 de septiembre, desde la Universidad Nacional, el presidente Gustavo Petro ya se había referido al testimonio de ese pastor. Y después apareció un pastor evangélico en un aeropuerto y le llegaron otros dirigentes religiosos y dijeron, qué susto, mire lo que escuchamos. Y otra vez lo mismo, en 3 meses o el presidente sale de la presidencia o se muere. El gobierno nacional convocó a un grupo de congresistas para hacer el primer corte de cuentas al plan de reactivación económica. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, fue quien lideró el encuentro y se habló mucho del plan con los bancos para ofrecer 55 billones de pesos en créditos adicionales, pero no se habló prácticamente nada del lío para sacar adelante el presupuesto en el Congreso de la República. La reunión coincidió con la revelación del DANE de un crecimiento del 3.68% para el mes de julio, impulsado por la recuperación del comercio y el buen momento por el que pasa el sector de la agricultura. La senadora Angélica Lozano. Congresistas de distintas comisiones y partidos estábamos escuchando, viendo lo que ha pasado en este lapso y acordamos cada 6 semanas vernos de cara al plan de reactivación. Después de una verificación de condiciones, el restaurante Andrés Carne de Res Chía obtuvo un certificado de la ARL Sura, que indica que existen condiciones seguras para los trabajadores en este establecimiento. La ministra del Trabajo, Gloria Ramírez Ríos.
Una vez validada la certificación emitida por la aseguradora de riesgos laborales Sura respecto de la verificación del cumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo del establecimiento de comercio Andrés Carnes de Res, ha ordenado el levantamiento de la paralización. El régimen reveló una carta en la que Edmundo González reconoce el triunfo de Maduro. Desde el exilio, el opositor asegura que fue amenazado para que la firmara. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Durante la noche, la Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado hasta 7 localidades en el Líbano, incluido un depósito de armas e instalaciones de Hezbolá. El bombardeo sigue a 2 días de explosiones de los aparatos de comunicaciones del grupo armado, que ha dejado 32 muertos y más de 3.000 heridos. Sin reconocer la autoría de la operación de inteligencia, el primer ministro Netanyahu reiteró su compromiso de retornar a salvo a los israelíes desplazados de la frontera norte con el Líbano. אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, וכך בדיוק נעשה. Y la árbitra, la mexicana Karen Hernández, le pone punto final a este juego de Pascual. En esta semifinal celebra Japón. Japón venció a Países Bajos 2-0 en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20, asegurando su lugar en la final. Makata Matsuo fue la estrella del partido, anotando ambos goles para el equipo japonés. El primer gol llegó al minuto 55 y el segundo gol llegó al minuto 88. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. Bienvenidos, 6 de la mañana, 18 minutos. La manifestación de hoy intenta el gobierno, el petrismo, el pacto histórico, los sindicatos, algunos, no todos, la minga, los movimientos sociales. Será una manifestación multitudinaria, eso lo sabremos al finalizar la tarde, cuando terminen estas convocatorias, que están diseñadas sobre 2 conceptos: apoyar al gobierno nacional y presionar a las instituciones que podrían tomar decisiones en contra del gobierno nacional. Por ejemplo, a la Corte Constitucional, en cuyas manos está el estudio de la reforma pensional, y al Congreso, que todavía estudia el trámite de reformas, la de salud o la de educación, que le interesan al presidente Gustavo Petro. Así que la de hoy va a ser una jornada de movilizaciones y de calle y de pruebas y batallas políticas. Andrés Carmona.
Néstor, buenos días. No pasarán. Con esta arenga desde la bancada del Pacto Histórico están respondiendo a la convocatoria del presidente Gustavo Petro a salir a las calles a defender el trámite de las reformas sociales en el Congreso y la implementación de la reforma pensional que está en revisión de la Corte Constitucional. Así lo ha reiterado el primer mandatario en varios escenarios, como la Asamblea por el Cambio convocada por el petrismo y las centrales obreras este fin de semana en la Universidad Nacional de Bogotá. Esto es una hermandad del pueblo colombiano, ninguna violencia contra un ciudadano o una ciudadana. La contundencia va a estar en lo pacífico, en lo multitudinario, en la multitud alegre, en la fiesta popular. Porque alguien decía que la revolución es una fiesta y tenía toda la razón. La primera medición de si el presidente aún controla las calles se verá este jueves 19 de septiembre en la llamada Marcha de las Canas, que inicialmente fue convocada por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, pero que se ha extendido a todos los sectores oficialistas. El motivo, reclamar a la Corte Constitucional que declare exequible la reforma pensional y que no acepten lo que desde el pacto han considerado presiones indebidas, como la presentación de cerca de 100 demandas ante el alto tribunal por parte de la oposición. El representante David Racero. Sí, empezando por las presiones políticas de aquellos que no se había acabado de aprobar la reforma pensional y estaban amenazando con demandar. Muchos de ellos privilegiados que nunca les ha preocupado la pensión para sus padres, para sus familias, porque lo tienen absolutamente todo. Y es más, nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta cizaña? Los congresistas incluso han llamado a diferentes sectores sociales a llenar las plazas públicas, incluida la minga indígena. Sin embargo, desde la oposición aseguran que quien está ejerciendo presiones indebidas o manipulando a los pensionados es el gobierno. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Varios pensionados me han enviado un mensaje que está llegando de Colpensiones anunciando una supuesta marcha del Día de la Vejez el mismo 19 de septiembre en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana. Es exactamente la marcha a la que está convocando Gustavo Petro en apoyo político a su proyecto. Y es por eso que lo que se demuestra es un engaño más y el uso de recursos públicos en este caso. Y a pesar de que ya no cuenta con la dignidad de ser presidente del Congreso, el senador por la Alianza Verde, Iván Name, sigue siendo uno de los blancos de críticas del presidente Gustavo Petro. Durante la Asamblea del Cambio, el primer mandatario volvió a señalar a Name de haber traicionado su confianza, de haber negado la posibilidad de un acuerdo nacional y de haber torpedeado el trámite de las reformas en el Senado. La respuesta de Name se dio en la sesión de este martes en la plenaria de la corporación. En la arremetida, Name le agradeció a Petro que le califique como opositor y de querer hundir sus reformas, ya que según él son iniciativas lesivas para la población y que mientras él debate en el Congreso, el presidente toma actitudes que vulneran la ley. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios y por ello la Corte Constitucional será la última que diga la palabra final. No me sigas indicando a mí y lo que me toque hacer para enfrentarlo sin miedo lo haré, presidente. Siga convocando a los delincuentes para que nos asalten en una emboscada en cualquier momento. Ese es su método. Lo que sí es cierto es que la calle será de aquí en lo que queda de gobierno, el escenario donde las fuerzas de la izquierda se radicalizarán buscando retomar el calor social que les permitió obtener el triunfo electoral de 2022. Para el pacto, el poder del pueblo es fundamental para, según ellos, defender los logros sociales alcanzados en el gobierno del cambio y protegerlo ante todo intento de golpe, defendiendo las políticas sociales implementadas hasta el momento. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, 6 de la mañana, 22 minutos. El gobierno encontró la fórmula no romper negociaciones con el ELN, sino suspenderlas, que es una figura intermedia a la espera de un gesto del ELN. Un comunicado lánguido de los delegados del gobierno nacional en esa mesa le notifica al ELN que tendrá una oportunidad más si quiere meterse o reingresar al proceso de la paz total. Todo producto del miserable, del bárbaro ataque que ocurrió en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, en donde salieron 31 militares heridos, 2 muertos. Pero de los heridos hay algunos 5 muy graves esta mañana en el hospital militar en Bogotá. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El ataque terrorista del ELN contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca, dejó un saldo de 29 heridos y 2 fallecidos. La volqueta que se usó para lanzar los tatucos fue estacionada a pocos metros de un colegio y por eso 5 menores de edad se desmayaron y 15 más tuvieron que recibir atención psicológica. Esta situación ha llevado a que el gobierno suspenda las negociaciones de paz con el ELN. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, hace parte de la delegación de diálogos del gobierno. La sociedad colombiana ha sido muy tolerante con unos actores armados criminales que permanentemente vienen afectando la vida
de millones de colombianos que viven en esa Colombia profunda, rural. En consecuencia, este es un nuevo portazo que le da el ELN a las posibilidades de construir escenarios de paz a partir del diálogo. Néstor, en este punto es importante hacer una claridad, pues aunque los diálogos quedaron suspendidos, el gobierno no terminó oficialmente con las negociaciones de paz. En un comunicado, la delegación de diálogos le advierte al ELN que la viabilidad de la mesa depende de que ellos hagan una manifestación inequívoca de su voluntad de paz, es decir, que en cualquier momento y dependiendo de lo que haga la guerrilla, las conversaciones podrían reanudarse. Monseñor Héctor Fabio Henao es representante de la Iglesia Católica en las negociaciones con el ELN. El defender la vida humana nos exige a nosotros rechazar todos estos hechos, todas las violencias vengan de donde vinieren, pero también hay que mantener una tónica de defensa de la vida humana como de el estar dispuestos a dialogar con sinceridad. En las últimas horas el presidente Gustavo Petro visitó el hospital militar en Bogotá. Allí están algunos de los heridos de este ataque que fueron trasladados desde Arauca para que reciban atención médica. Algunos de ellos permanecen en la unidad de cuidados intensivos. La visita de Petro se dio horas después de que él señalara que con este ataque el ELN había cerrado la puerta de las negociaciones. Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, cuando murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. El gobierno nacional también ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien ayude a ubicar a los implicados en el atentado. La decisión se tomó tras un consejo de seguridad en el que se reiteró además la recompensa de 4.000 millones de pesos por los máximos cabecillas de la guerrilla. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. La suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN significan un duro golpe a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, que no ha entregado resultados positivos a pesar de que ya cumple más de 2 años. El comunicado de la Delegación de Paz del Gobierno, en el que advierte que las conversaciones quedan suspendidas, le recuerda a ese grupo delincuencial que en los últimos 5 meses les han hecho llegar diferentes propuestas para buscarle salidas a la crisis que afronta el proceso, sin que hayan sido tenidas en cuenta. Y es que el ELN ha venido incrementando las exigencias al gobierno, luego de que se habían logrado acuerdos como el que definió el listado de temas que serían abordados en la mesa de negociaciones, asunto que no estuvo exento de controversia en la opinión pública porque, entre otras cosas, pretendía negociar con los helenos el modelo económico y el sistema político del país. A través de su cómoda trinchera digital de las redes sociales, protegido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, alias Antonio García, máximo cabecilla del ELN, ha venido dando línea para poner presión al gobierno. Primero, crear un fondo multidonante para financiar la manutención de ese grupo a cambio de dejar de secuestrar. Luego, que el gobierno no adelantara negociaciones de paz con el Frente Comuneros del Sur, que no es otra cosa que una disidencia del ELN. Y la última exigencia al gobierno es que lo retire de la lista de grupos armados organizados, lo cual no solo los haría inmunes frente a operaciones militares, sino que les abriría la puerta a un eventual reconocimiento internacional. A pesar de que el presidente Gustavo Petro había dicho en campaña que una vez posesionado, en 3 meses acabaría con el ELN, eso evidentemente no ocurrió. Eran falsas expectativas que responden al modus operandi de ese grupo. Esa guerrilla ha provocado el fracaso de 5 procesos de paz previos al actual en los últimos 25 años. Y vienen los asuntos por mejorar en caso de que siga el proceso. Evidentemente hay un ultimátum con el comunicado de anoche por el gobierno, entre otras cosas, una verificación más efectiva del cese del fuego que acabó el pasado 3 de agosto, cese bilateral del fuego. El ELN insiste en la equivocada estrategia de creer que por medio de actos terroristas puede someter al Estado y obligarlo a ceder a sus pretensiones, ante lo cual, entre otras cosas, la población civil debe insistir en exigirle a ese grupo que cese sus actos violentos, mientras que las Fuerzas Armadas deben aumentar la presión sobre los cabecillas de ese grupo delincuencial. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. La economía colombiana ahora sí está dando muy buenas señales de reactivación. De mantenerse la tendencia sería lo mejor que nos podría pasar, porque un crecimiento económico robusto genera desarrollo, reduce la pobreza y mejora indicadores financieros en relación con el PIB. En julio, el índice de actividad económica del DANE creció 3,68%, superando las expectativas de los analistas. El sector agropecuario sigue siendo el gran protagonista de la reactivación, pero también se destacaron el sector eléctrico y el aporte del sector público. Sumando todos los meses hasta julio, la actividad económica presenta un crecimiento cercano al 1,9%, mucho mejor que el 0,6% que crecimos durante todo el 2023, año en el que por poquito y entramos en recesión. Esto muestra que lo peor del aterrizaje pospandemia ya quedó atrás y ahora estamos en una fase de recuperación. Claro, el 3,68% de julio es muy positivo porque nos acerca al potencial que tiene la economía para crecer, pero hay sectores todavía frenados o reactivándose muy lentamente, como la industria, el comercio y la construcción de viviendas. El presidente Gustavo Petro está muy contento con ese resultado y dijo que sus críticos se caerán para atrás, no solo por el desempeño de la economía, también por la forma como ha venido bajando la inflación, que en agosto tuvo una variación mensual del 0%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también celebró los datos y anticipó que el gobierno incrementará su proyección frente al crecimiento económico de todo este 2024, desde 1,7 hasta un 2%. Esta semana, recordemos, la OCDE subió su estimación desde 1,2 hasta 1,8%, y es posible que estas nuevas proyecciones se cumplan también si tenemos en cuenta que el Banco de la República seguirá bajando sus tasas de interés en la medida en que la inflación lo permita. Con menores costos de financiamiento, la recuperación económica podría consolidarse aún más. La ANDI pide al gobierno y al Congreso no entorpecer este proceso de reactivación, aprobando proyectos como la ley de financiamiento, que desde el punto de vista del gremio van en contravía del crecimiento de la economía. Y bueno, para la reactivación también será sumamente crucial lo que suceda con el presupuesto del próximo año, pues hoy persisten las confusiones sobre lo que podría pasar al no ser aprobado el monto la semana pasada. La Secretaría del Senado dice que el monto se negó y en ese caso el presupuesto se tendría que decretar. El gobierno insiste en que no fue negado y por ende el presupuesto puede continuar su trámite. Así que ahora que nos estamos recuperando, el llamado es para no ponerle palos en la rueda o pegarnos un tiro en el pie de la reactivación económica. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. El gobierno, a través de Planeación Nacional y el Ministerio de Trabajo, presentó en las últimas horas una propuesta con la que pretende aumentar progresivamente la licencia de paternidad remunerada, que hoy es de 2 semanas y que, dice la propuesta, debería llegar a 12 semanas a partir de 2026. Esta iniciativa está incluida para discusión en la reforma laboral que se encuentra en segundo debate en la plenaria de la Cámara, y el objetivo, dice el gobierno, es reducir las brechas laborales entre hombres y mujeres y promover así el equilibrio también en el cuidado de los hijos dentro del hogar. El documento está titulado Las licencias de paternidad, una apuesta para la redistribución del cuidado y la generación del empleo, y analiza los posibles impactos sociales, pero ojo, también económicos, de esta medida, que de ser aprobada, dice que la licencia de paternidad se extendería a 8 semanas en 2024, a 10 semanas en 2025 y finalmente en 2026 sería una licencia de 12 semanas, es decir, unos 3 meses. Con esta ampliación, la duración de la licencia de paternidad sería igual a la de maternidad. Pero ¿de dónde saldría la plata y quién la pone? Es la pregunta que hay en esta discusión. Ese documento de la propuesta que presentó Planeación Nacional dice que si las personas contratadas para asumir las labores de quienes están en licencia de paternidad se ganan un salario mínimo, esto representaría 1.839.065 pesos para llenar la vacante, teniendo en cuenta que la empresa debe pagarle al que está de licencia, pero también al empleado que llega a hacer la actividad del ausente, que al final podrían verse beneficiados 3.238.000 hombres con esta idea que se va a discutir. Todos estos cálculos hechos por el gobierno dicen que esta idea valdría hasta 44.000 millones de pesos y la propuesta dice que el subsidio lo deberían pagar vía EPS o una entidad que determine la ley y su discusión en el Congreso. El estudio de planeación con el que se fundamenta esta idea señala que la implementación de las licencias debería ser igualitaria, porque eso también fomentaría el empleo, al tener que buscar más mano de
obra para suplir la vacante. Se estima que entre 6.000 y 18.000 puestos de trabajo podría crear esta licencia, en la que todavía los empresarios hacen sus cuentas para saber el impacto económico que tendría. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. Por falsos positivos, la JEP abrió la puerta del que será su primer juicio. El acusado es el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, un hombre recurrente. Su nombre es recurrente cuando se habla de los falsos positivos, tanto en esta jurisdicción como en la jurisdicción ordinaria, donde fue condenado ya a más de 30 años. Para él, la Fiscalía de la JEP pidió 20 años de cárcel, la pena máxima establecida en esta jurisdicción especial para quienes no acepten responsabilidad. En su caso, son los hechos que ocurrieron en el batallón La Popa, en Valledupar, una base militar que se convirtió en uno de los símbolos de los falsos positivos cometidos por algunos integrantes del Ejército Nacional. Fueron 72 asesinatos o estos crímenes extrajudiciales de los tantos que se cometieron allí, que se le atribuyen al coronel Mejía, que en la JEP y en la jurisdicción ordinaria ha sostenido su inocencia por estas muertes que se registraron entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003. Al coronel retirado le están acusando de haberse aliado con el bloque norte de las AUC, de idear, diseñar y ejecutar a través de un plan criminal lo que consistió en asesinar personas de la población civil inocentes para presentarlas como bajas en combate, para dar una falsa percepción de seguridad a la sociedad en Valledupar y con otro propósito, consolidar su imagen como el mejor oficial del ejército en esa época. Este es el hombre que está más cerca de una sanción de la JEP, mientras que las víctimas del otro lado, es decir, de las FARC, están esperando las primeras sanciones al Estado Mayor de esa guerrilla en cabeza de Timoleón Jiménez, Timochenko, hombres también responsables de crímenes graves cometidos contra los derechos humanos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Esta es Blue, más que radio. Y tenemos ya los finalistas para el Mundial Femenino, sede Colombia, Juan Camilo. Sí, señor Néstor, buenos días. Corea del Norte venció a Estados Unidos, se metió a la final, y Japón sacó a Países Bajos, la selección que sacó a Colombia, y también se metió a la final, es decir, enfrentamiento asiático. Corea del Norte frente a Japón, el domingo 4 de la tarde en el Campín es la final del Mundial Sub-20 femenino. Favorito Corea puede ser, ¿no? Porque es el equipo más goleador del torneo, tiene 25 goles, es uno de los que menos ha recibido, pero Japón también es muy fuerte y también es campeón de la categoría, ganó en 2018. Corea tiene 2 campeonatos
campeonatos de esta categoría. Muy bien, ya viene Juan Camilo Vargas con la información deportiva, 6:38, y ya viene el padre Alberto Linero. Su tema de hoy, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo y con fuerza iniciamos nuestra jornada. Néstor, usted alguna vez, venga, perdone que le haga esta pregunta, pero yo tengo licencia para hacer preguntas. ¿Usted algún día ha revisado un celular de su pareja, por ejemplo? Obviamente sin consentimiento, no, claro. No, ¿verdad? No, nunca. Yo también pienso lo mismo, es decir, ¿para qué se ponen en eso? Pero sabe que muchas relaciones de pareja se acaban por eso. No, pero conozco casos. También muchos. De parejas emproblemadas por cuenta de la revisión. Tenía un amigo que decía que el culpable era el celular, no lo que le habían encontrado ahí. ¿El que busca encuentra? El que busca encuentra, pero sabe que además a mí me parece mucha desconfianza. Usted sabe que es delito, ¿no? Porque podría uno estar metiéndose en la privacidad de los otros y el Código Penal colombiano da eso como delito. Pero hay gente que se dedica a husmear y es que eso genera desconfianza y la desconfianza es lo peor que puede pasar. Me va a hablar hoy de revisar el teléfono. De experiencias de ese tipo. Okay. De vainas que no hago. ¿Por alguna razón en particular, padre? Por alguna razón en particular, porque es que eso no se puede. ¿Le revisaron el teléfono celular? No, el mío es público. ¿Usted ha visto el meme de la mujer que supera los 40 y dice, ya yo estoy en la edad en que no entro a mirarle infidelidades a mi esposo, sino a hacerme transferencias bancarias? Bueno, esa está buena, porque eso es a través del celular también, ¿no? Muy bien, ya viene el padre Alberto Linero, 6:40. A propósito, padre, hay novedades esta mañana sobre ese tema que a usted lo tiene tan impactado, que es el de los aparatos telefónicos que están explotando. Y las novedades no son menores. Descubrieron que la empresa intermediaria de los beepers, que se presentaba como húngara, era en realidad una empresa fantasma israelí, y que allí comenzó todo el proceso. Aparecieron las llaves, entonces. Exactamente. Esta mañana en Líbano están detonando aparatos electrónicos que temen pueden estar contagiados con los explosivos colocados por el ejército de Israel. Esta es la película alrededor del espionaje y alrededor de las explosiones que han dejado heridas ya más de 3.000 personas. Van 32 muertos, la cifra de esta mañana sobre la guerra en el Medio Oriente. Están detonando esta mañana en el Líbano, obviamente de manera controlada, beepers, aparatos electrónicos, walkie-talkies, mientras aclaran un poquito quién sigue en caso de que siga el ataque de la Mossad israelí. Sobre la guerra en el Medio Oriente, con los nuevos ingredientes, con las nuevas víctimas. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, no solamente se están detonando todos los aparatos electrónicos de comunicaciones como beepers y walkie-talkies allí por el ejército de manera controlada, sino que también se está prohibiendo de manera taxativa que nadie suba a los aviones con estos aparatos. Respecto a de dónde venían los beepers, recordemos que ya se había descubierto que se sospechaba que Israel había intervenido la importación de beepers que había hecho, unos 5.000 beepers que había hecho una empresa taiwanesa, Hezbollah. La empresa taiwanesa Gold Apollo lo que dijo es que ellos habían licenciado los derechos, la forma de hacer estos beepers a una empresa húngara que sería Back Consulting. Bueno, investigación periodística del New York Times lo que ha descubierto es que Back Consulting es una de 3 empresas fantasmas creadas por israelíes para poder enmascarar las identidades de oficiales de inteligencia que estaban interviniendo esos buscapersonas. Dice que ellos han consultado hasta 3 oficiales de inteligencias informados sobre la operación y que sabían que había 3 empresas israelíes, empresas fantasmas, tratando de intervenir esa importación para poder poner los detonantes dentro de estos aparatos. Pero ¿qué pasa con Hezbollah? Hezbollah está sospechando que ellos tienen en sus altas esferas algún infiltrado que está colaborando con Israel, y por eso dicen los expertos
datos, que no hay ni una posibilidad de que pueda responder en este momento. Así lo decía el experto en seguridad de Jordania, que habló con la BBC. Escuchémoslo. You don't know the level of infiltration and what's next surprise Israel is preparing for you, and this means that going to war in such conditions might be a suicide. Él es Amer El Zebaila, y lo que dice es que no se sabe qué nivel de infiltración tiene Hezbollah ni cuál va a ser la próxima sorpresa que les prepara Israel. Por eso dice que la guerra en esas condiciones podría ser una receta suicida para Hezbollah. No tienen comunicaciones, gran parte de su personal está herido, y además sospechan de que al alto nivel tienen un infiltrado. Lo que se espera esta tarde, Néstor, es un discurso de Hassan Nasrallah. Él es el líder de Hezbollah. Él vive absolutamente oculto, clandestino, se comunica solamente a través online, y lo que se espera es saber cuál va a ser su reacción, qué es lo que va a decir, porque fue él mismo en febrero pasado quien le ordenó a todos los militantes tirar los teléfonos celulares y empezar a usar beepers, porque decía que los teléfonos celulares podían ser intervenidos por Israel. Israel sigue siendo absolutamente en silencio, no reconoce haber llevado adelante esa operación, aunque sí hoy está bombardeando el sur del Líbano y destruyendo instalaciones de Hezbollah. Lo que dijo en las últimas horas el primer ministro Benjamín Netanyahu es que aseguraba a todos los israelíes que viven en el norte, que han sido desplazados, que los va a devolver a salvo a su territorio. Así lo decía. אני כבר אמרתי, אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. Es una declaración de apenas 10 segundos que colgó en las redes sociales, y con ello todo el mundo deduce que las medidas que se están tomando en este minuto son producto de ese intento de devolver el norte de Israel, volver la seguridad al norte de Israel. La otra noticia viene del Cairo, Néstor, porque allí estuvo el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Era su 10º viaje a Medio Oriente y no fue a Israel. Eso ha llamado mucho la atención. Estuvo reunido con su par en Egipto, y ahí hizo notar que no confiaba en lo que estaba haciendo Netanyahu, que no tenía voluntad de alcanzar la paz. Así lo decía. They are clearly resolvable, but the key ingredient to getting a resolution of these outstanding issues is political will. Dice, es evidente que esto se puede resolver, pero el ingrediente clave para lograr una solución en estas cuestiones pendientes es la voluntad política, y eso es lo que buscamos de cara al futuro, pero eso es lo que resulta tan imperativo si queremos lograr que el alto al fuego se consiga, que llegue a su fin. Pero claramente ya no solamente culpa a Hamas, sino está culpando a Hamas y a Benjamín Netanyahu, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. 6 de la mañana, 46 minutos. Padre, si me permite, antes de su informe, sí, antes señor, de su claro editorial, quiero felicitar al sistema de medios público en Colombia, que logró una primicia anoche, que es descubrir quién era el informante del plan para matar al presidente Gustavo Petro. Plan que había dicho el presidente era con volqueta, Ricardo, ¿no? Que era información que venía desde la DEA, que entre otras cosas estaba relacionado con su llegada tarde al acto del 20 de julio. Sí, hay varias informaciones allí entrelazadas sobre ese supuesto plan para matar al presidente Petro desde hace varias semanas, Néstor. Después de que el presidente Petro dijo que era la DEA, que era un informante ante Estados Unidos, dijo el fin de semana pasado que había un pastor. Pues Señal Colombia, RTBC, logró descubrir quién era el pastor. Y el pastor no es otro que don Alfredo Sade. Digo, me parece que esto es en desarrollo de un ejercicio periodístico juicioso. Lograron descubrir que el plan para matar al presidente era basado en una información entregado, óigame esto, padre, por un señor, Pastor Sade, que no es pastor. Sí. El pastor Sade me dijo en una entrevista que le hice aquí hace un par de años, que estaba revisando esta mañana, que él no es pastor, que es un líder cristiano, que él no tiene púlpito. Así que para desbaratar el cuento del pastor Sade, lo primero que hay que decir es carreta,
que sea un pastor de una iglesia, de esas de garaje que él creó, que se llama Levántate. El pastor Sade, la información que entrega es que se encontró con alguien en un aeropuerto, alguien que le dijo, que le dijeron, que estaban diciendo. Un obispo, dice él. Que hace unas semanas le dijeron en un aeropuerto que el plan para matar al presidente Petro era envenenado, un plan sin pruebas, sin ningún elemento de juicio serio. Digo, esto es una cosa. Pero bueno, hay que esperar, Néstor, a ver la respuesta del gobierno. Me imagino que el presidente de la República o la presidencia va a hacer una comunicación oficial respondiendo a esta información para comprobar, para verificar o ratificar si efectivamente esa fue la fuente de la información. Porque si francamente esa fue la fuente de la información, pues sería realmente desconcertante que el presidente de la República la tome de la manera como la ha tomado, porque la credibilidad del testimonio del pastor, entre comillas, del pastor Sade, que dio ayer, francamente es prácticamente nula. Si uno le aplica, digamos, las reglas de aplicación de juicio de un testimonio, primero es un testigo de oídas de otras oídas, ¿no? Es decir, él no vio, no estuvo hablando con nadie que iba a hacer, sino que es una cadena de chismes de un testigo de oídas que ya tiene las dificultades de ser un testigo de oídas, pero además una cosa que no parece tener ningún sustento. Y mire usted que además hace énfasis en que, bueno, primero la versión es distinta a la que dio el presidente de la República. El presidente dice que lo iban a matar de una manera, este señor dice que lo iban a matar de otra, pero además siempre dice, bueno, o lo matan o lo tumban en 3 meses. Y realmente eso no tiene ninguna credibilidad. Néstor, yo sinceramente no. La tesis del pastor Sade, y es un poquito de tragicomedia, es que al presidente no lo van a matar con explosivos, digo, aquí parece haber una versión diferente, sino que me dijeron que lo quieren envenenar, porque el presidente dicen que toma trago, dicen que consume drogas, entonces lo quieren hacer aparecer como envenenado de aquí a diciembre. ¿Dónde pasó esto, Néstor, pastor? Pero yo no... ¿Dónde pasó esto? No puedo decir. ¿Quién es el obispo? No puedo decir. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la seriedad? No puedo decir. Por eso es que digo, me parece un gran ejercicio periodístico creerle al pastor Sade, que entre otras cosas era también, y hay que decirlo, contratista de este gobierno, que salió mal en el contrato, y no es coincidencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, un contrato, Néstor, que tiene sospechas porque el pastor Sade habría falsificado el informe de otro contratista para justificar el contrato. No, lo está investigando la Procuraduría por falsificar ese informe, una cifra millonaria que se ganó el pastor Sade por hacer básicamente poquito. 6:51 Néstor, minutos. pero Habrá quienes le crean, yo no. Daniel iba a decir, habrá quienes le crean al pastor Sade, ¿cierto? Pues Néstor, yo no deslegitimaría esa información porque acá yo creo que la DEA y la CIA, la KGB, la Mossad israelí se quedaron chiquitas, o sea, quedaron como unos tontos que no saben recoger información de inteligencia. El pastor Sade tiene la fuente de esto y tiene toda la razón en haber dicho y respondido ayer que no iba a revelar la fuente porque es una información de inteligencia clasificada que él obtuvo a través de un software de interceptación de comunicaciones entre espíritus que se llama Payasus. Entonces esto hay que tomárselo muy en serio. Bueno, pero muy en serio porque es una información clasificada. Entiendo, Daniel, la ironía. Me parece que lo de el ingrediente Sade, desafortunadamente, porque aquí, Ricardo, aquí ha habido planes para matar a todos los presidentes, desafortunadamente. Sí, pero la seguridad del presidente. El ingrediente Sade desvía una información que debía ser seria y que debía ser grave. Cualquier ataque, cualquier intento de atentado contra un presidente es de la mayor gravedad. Mire, la seguridad del presidente es la seguridad de la integridad Sade, física. Luis Ernesto, entre otros episodios, tiene la falsa cura contra el COVID en la época de la pandemia. Recuerden el video en el que con una pelota de caucho en forma del coronavirus la rompe diciendo te vas y esta es la forma de curar el COVID-19. Por eso lamento mucho es un hombre poco serio, informar que la información muy seria, muy grave alrededor de la seguridad del presidente tenga como fundamento el pastor Sade. Pero bueno. La seguridad del presidente, Néstor, es uno de los activos más importantes de cualquier país, de la nación. Los
países por eso establecen unos protocolos de seguridad cuando un candidato tiene posibilidades de ser presidente de la República. De igual manera, se destinan grandes recursos del Estado justamente a proteger a esa persona, y el presidente Gustavo Petro no es la excepción, y por eso es tan triste y tan lamentable que no solo sea la fuente, porque además el pastor Saade publicó hace unos días una foto visitando al presidente Petro diciendo que le complacía mucho ver al camarada Petro, no sé qué más cosas. No, pues a contarle la entonces información. Es preocupante, pues, claro, que el presidente primero seguramente lo recibió para recibir esa información, pero que adicionalmente hagan todo un despliegue con su canal, digamos, con su canal de propaganda hoy, que es RTBC, para mostrar un supuesto golpe. Y es que la información sobre el atentado al presidente que presentó el pastor Saade es tan creíble como su receta contra el COVID. Sí, afortunadamente, ningún colombiano creyó en la receta del COVID para salvarse del COVID contra el pastor Saade, y por eso uno se pregunta por qué le creerán en el medio de información RTBC al pastor Saade, por qué le creerá, ojalá no le crea al presidente, semejante, digamos, a una persona que está probada en solo desquicio. ¿Cómo creerle algo tan importante en un tema tan delicado como es la integridad del presidente? Es lamentable que estemos llegando a esto realmente, en algo tan importante para el país y para la nación. Al presidente Petro, a todos los presidentes en Colombia, se los debe cuidar, hay que tratar la seguridad como en un asunto de la mayor relevancia, como para terminar, desafortunadamente, en que la fuente del supuesto atentado es el pastor Saade, el pastor que no es pastor, el pastorcito, pues al final de cuentas ya ustedes saben cómo es el cuento con el pastor Saade. Néstor, en estos Señor temas Álvaro. fuentes hay de todo tipo. Aquí lo que hay que pedir es que las fuerzas de seguridad evalúen esa fuente, esas evidencias, si las hay, las descarten, si no las hay. Hay unos protocolos fáciles para identificar qué tan importante es la ¿Sabe cuál es el problema, duda, Álvaro? y las fuerzas de seguridad deben decirle al país cuál es la valoración de ese riesgo. Álvaro, para eso, que el pastor Saade, que se me había olvidado contarle a los oyentes, no ha presentado la denuncia, la seria denuncia sobre la seguridad o los ataques a la seguridad, no la ha presentado ante las autoridades. Entonces es un tema realmente de chisme, de me dijeron que, y le voy a contar que están con este cuento. Y de ahí nace la alerta que se encendió. Lo que correspondería, yo estoy de acuerdo con usted, es que se investigue con seriedad, pero para eso hay que presentar una denuncia seria, si usted quiere que se investigue con seriedad. Pero esa fase ya se llenó. Recuerde que el general Salamanca dijo que ellos no tenían conocimiento. Entiendo también que el almirante Cubides negó que tuvieran conocimiento de algún atentado contra el presidente. Es decir, esa fase ya se llenó. Pero hay que reconocerle, yo sí digo que hay que reconocerle a RTBC y a Holman Morris esa chiva, porque la verdad es que esa es una verdadera chiva que termina colocando, pues dándole claridad, dándole tranquilidad a los colombianos, porque yo sí creo que si la fuente era el pastor Saade, pues hoy podemos todos estar tranquilos de que realmente esa es una buena manera. Las amenazas de atentado, pues realmente quedaron en el aire. Quedamos tranquilos hoy, gracias a Holman Morris, gracias a RTBC, y bueno, porque si la fuente es el pastor Saade, aquí no está pasando nada. Esa es una muy buena manera de verlo, Aurelio. Afortunadamente, la información sobre el atentado no es seria. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Yo María solamente Consuelo. quería dar un testimonio como vallenata. A ver. Yo soy de Valledupar y el pastor Saade también, y allá nadie le cree nada. O sea, simplemente es una fuente poco creíble, es una persona que ninguna de las afirmaciones que ha hecho, además en Valledupar, tiene algún tipo de seguimiento. La iglesia del pastor Saade o de la familia Saade en Valledupar, María Consuelo. Pues es que no es iglesia, él se autodenomina líder cristiano, nos lo dijo aquí en una entrevista, porque en realidad allá no existe esa iglesia como tal. Físicamente no existe esa iglesia, levántate. Si yo digo la iglesia es de garaje, ni siquiera de garaje. No existe. No hay un garaje que se llama Iglesia Levántate. De imaginación. No hay feligreses que van a la Iglesia Levántate. Sobre eso quería contarle, Néstor, ayer consulté a varias personas en Valledupar para preguntarles por el famoso pastor Saade, y me decía uno de ellos, le hago una apuesta, haga el ejercicio de pararse en cualquier esquina en Valledupar y se dará cuenta que no va a encontrar un solo feligrés de este famoso pastor. Cuando hubo plata de la Unidad de Gestión de Riesgo para los contratos de La Guajira, allá se apareció el pastor Saade, allá le dieron un contrato, así que el pastor tiene razón, tiene 21 millones de razones mensuales para estar agradecido con el gobierno nacional. 6:57, sobre la chiva de RTBC, Miguel Garzón.
Buenos días, Néstor. Tras las repetidas denuncias del presidente Gustavo Petro acerca de un supuesto plan para asesinarlo, supuestamente con un camión lleno de explosivos que sería activado a su paso, se transmitió por el sistema de medios públicos RTBC una entrevista moderada por su director Holman Morris en la que se darían todos los detalles de este entramado para quitarle la vida al mandatario de los colombianos. La sorpresa llegó cuando se conoció que quien entregaría la información acerca del plan iba a ser el controvertido pastor cristiano Alfredo Sade, quien explicó que fue él mismo quien le dio a conocer al presidente Petro quiénes y cómo querían quitarle la vida por medio de un canal de comunicación directo que tienen ambos. En la conversación con Morris, que duró cerca de 23 minutos, el pastor, que ha sido muy cercano a la campaña que llevó al presidente Petro al poder, comenzó aseverando que al mandatario lo quieren envenenar y aprovechó para criticar nuevamente a los medios de comunicación por, según él, querer minimizar esta situación. A mí no me hablaron de atentado con armas. A mí me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente de la República, porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido el presidente, donde no lo bajan de borracho y de drogadicto, la intención clara que podría caminar en esa narrativa, Holman, radicaba en un envenenamiento al señor presidente de la República, para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido. Al preguntarle sobre quiénes serían sus fuentes, el pastor dijo que prefería mantenerlos en el anonimato, pero sí dijo que son personajes que le merecen toda la credibilidad del mundo y que no serían colombianos, sino de un país muy cercano. Las fuentes, usted es periodista, las fuentes hay que guardarlas, pero son personas de mucha credibilidad y además de un país muy cercano a Colombia, hace parte pues de un país muy cercano a Colombia. Agregó además que de acuerdo a su fuente, lo que buscan con el presidente es que no siga en el cargo a finalizar el año, ya sea muerto o destituido, haciendo referencia al proceso que se lleva a cargo en el CNE sobre los topes de la campaña que llevaron al presidente Petro a la Casa de Nariño. Ellos han sido claros en decir que el presidente antes de diciembre tiene que salir de la presidencia de la República. O sea, cuando a mí me lo dicen, o sale en un cajón o sale destituido por la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, con todo el proceso que le está llevando el CNE. Eso es una realidad. Dijo también el pastor Sade que apenas conoció la información, buscó reunirse en Palacio con el presidente Petro en visitas que ha hecho públicas en sus redes sociales con el propósito de dejar registro de sus encuentros con él. Y cuando se habla de envenenamiento, pues lógicamente inmediatamente se prenden las alarmas, porque para envenenar al presidente de la República pues se necesita estar como cerca del presidente de la República, ¿no? Esto es lo que nos prende a nosotros las alarmas. Por eso él me pide la cita e inmediatamente le informa al presidente de la República. El pastor Sade no entregó más pruebas y de momento los organismos de seguridad e inteligencia no han entregado información sobre este aparente plan para asesinar al presidente de la República. Miguel Garzón, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...